Bien, ahora aquí estamos. Desde siempre, a los hijos de Shambhala se nos ha recomendado, los de Shambhala somos todos, se nos ha recomendado empezar las cosas desde el silencio. Antes de empezar a hablar, es conveniente dejar entrar el silencio. Y al terminar también. Es como si dijéramos, dividimos el día, ¿verdad? En día y noche. Pues al comienzo del día, por decir algo de alguna manera, hacerlo quizá más entendible, empezamos a hablar desde el silencio nocturno. Y al finalizar el día, dejamos de hablar para dar paso al silencio de la noche. Entonces, esta es la jugada de siempre, de siempre. Los discípulos, los seres humanos, somos aconsejados de hacer exactamente eso. Empezar a hablar desde el silencio y volver al silencio al terminar. Entonces, eso es lo que hemos de hacer. ¿Para qué? Pues para empezar a experimentar ese sonido. Empezar a experimentar qué quiere decir de verdad el sonido. El discípulo, a medida que avanza en su posición de discípulo, en el área de como estudiante de meditación, se vuelve cada vez más silencioso. Cada vez más silencioso. Porque va entendiendo que el silencio es la otra parte de la palabra. Es la parte no vista, no oída de la palabra. La palabra es Dios. La palabra se hace Dios en el mundo del universo, lo que llamamos la parte material, y vuelve a Dios en su parte subjetiva cuando termina. Somos primero inhalados y luego exhalados. Inhalados, exhalados, inhalados, exhalados. O somos producto, si queréis, os gusta más, producto del corazón, del ir y venir del corazón, de la pulsación. Todo eso es equivalente y nosotros empezamos a entenderlo. Nosotros que somos seres mundanos, seres que viven en la parte más física de lo que llamamos la creación, el séptimo plano, pues vivimos aquí y realizamos nuestra propia historia. Nos creemos, lo que dice la Biblia, que somos como dioses y por lo tanto tenemos el derecho de crear a través de la palabra, a través de nuestros hechos. Ejecutamos y vamos y venimos desde el silencio, o el aparente silencio en este caso, hasta la realización. Y poco a poco vamos construyendo un mundo artificial o artificioso en torno a nosotros. Mundo artificial. ¿Por qué artificial? Porque lo hemos creado, lo creamos nosotros constantemente. No es el mundo de Dios. El mundo de Dios se crea a sí mismo. Y nosotros somos criaturas dentro de este mundo. Somos criaturas. Pero nos pensamos que somos los seres y además los hacedores de todo. Los hacedores de la paz, los hacedores de la guerra, los hacedores de todo. Y los hacedores de la guerra es cierto, pero los hacedores de la paz no es tan cierto hasta ahora. A medida que el ser humano avanza, a medida que avanzamos en nuestro conocimiento de nosotros mismos y en el conocimiento de todo lo que es la creación, vamos entendiendo mejor este proceso. Antes lo entendíamos de una manera y ahora lo entendemos de otra. Pero en cualquier caso, nosotros somos el centro de ese universo. Pues bien, hasta que no entendemos que solo somos parte de ese universo, de nuestra pequeña conciencia se va dando cuenta poco a poco de lo que es el horizonte a su alrededor. El horizonte a su alrededor. Hasta ese momento, bueno, somos una criaturita más en un mundo grande, exuberante, complejo, muy complejo, porque nosotros todo que está bien, queremos entenderlo desde la mente. Está bien, repito, está bien porque somos hombres, seres humanos, seres que a partir de la mente están entrando en la autoconciencia, a partir de la mente,
que es el próximo reto, el reto inmediato de conocer y de conocernos a través de la mente. Pero la mente del ser humano es una mente pequeñita, estrecha. Es todavía algo que tiene que experimentar mucho a base de vidas y vidas y vidas para poder entrar en las complejidades de ese mundo, de esa creación. Lo repetiremos, hemos de experimentarlo mucho para poder dar tiempo, para poder equivocarnos, para poder tener pequeñas victorias en nosotros mismos y poder tener muchas desilusiones en cuanto a todo. No en cuanto a algo, sino en cuanto a todo. En este proceso, la mente y las emociones también van adquiriendo un poco de confianza en sí mismas y un poco de experiencia. Y eso es válido, porque ha de ser así. Entonces ganamos, para entendernos, ganamos el cielo a partir de nuestros propios fracasos. Entonces hemos de entender con eso un mensaje. El mensaje es que se aprende más, normalmente más, de los errores y de las equivocaciones que no de las victorias o de las afirmaciones en cuanto a nosotros mismos. Y eso poco a poco lo vamos entendiendo. ¿Os acordáis del hecho aquel que muchos sabios han dicho? Dice, yo solo sé que no sé nada. Bueno, pues esa va siendo una realidad para los discípulos de meditación que alcanzan cierta maestría en su conciencia. Yo solo sé que no sé nada. Pero parece como algo incongruente, ¿no? Algo estúpido, si me permitís la palabra. Pero no lo es, porque en los primeros años, y eso fijémonos en la vida de los diferentes seres humanos, cuando somos pequeños, cuando somos niños, ¿verdad? También tenemos ese ego, esas subidas de conciencia que van haciendo de nosotros alguien como seremos en el futuro. Vamos adquiriendo la condición de humanos. Vamos adquiriendo la condición de humanos. Adquirir la condición de humano quiere decir que estamos subiendo unas paredes alrededor nuestro, una crosta, si queréis, a la cual llamamos ego. Que no somos nosotros, pero nosotros pensamos que sí. Y lo que vale en este punto de evolución para nosotros es lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos. Y esto, por lo tanto, es válido. ¿Nos ayuda a crecer? Sí. Crecemos nosotros y el muro. Todo. Como un castillo. Cuando nos vamos levantando, vamos asumiendo más responsabilidades, vamos sabiendo más cosas, pero al mismo tiempo el ego crece con nosotros. Y hasta que llega un momento en que vemos que el ego es la más grande de las limitaciones. La más grande de las limitaciones. Es también una protección. Una protección que no nos deja ir más allá de lo que realmente seamos capaces de aprender en la experimentación. Si no, pues seríamos como aquella persona indolente que, bueno, pues hace de todo para experimentar. Desde, no sé, lanzarse en paracaídas, por decir algo, todo y no teniendo, ¿cómo diría? Todo y no teniendo la técnica para hacerlo, nos lanzamos en aventuras ya más de acuerdo a lo que es el ser humano del siglo XXI, aventuras económicas, a las cuales no podemos responder, aventuras sexuales, cualquier tipo de aventura. Entonces, para poder lanzarnos a las aventuras, que sea un poco de aventura, un poco de conocimiento de lo que no sabemos, entonces hemos de tener un mínimo de seguridad interior. Porque la seguridad exterior no nos garantiza absolutamente nada. Absolutamente nada. La seguridad interior sí. Es lo que denominamos el alma. Y el alma nos dirige, aunque pensemos que todavía estamos siendo regidos por la personalidad, el alma está detrás muchas de las veces.
Y hasta que no nos damos cuenta de una manera cristalina de que nosotros somos el alma, no la personalidad, hasta ese momento experimentamos. Y hacemos cosas pues, que quizá no deberíamos hacer. Hay algo dentro de nosotros, que nos hace mover hacia lo desconocido, hacia una aventura que muchas veces no acaba bien. Sea una aventura sexual, una aventura económica, una aventura, yo qué sé, de cualquier tipo. La aventura es adentrarse en lo desconocido, en ese sentido lo digo. Y entonces, pero bueno, eso es lo que nos mueve, lo que nos hace que vayamos adelantando, a base de fracasos, pequeños o grandes. De los pequeños o grandes fracasos aprendemos, como decíamos, muchísimo más que de nuestros logros o nuestras victorias. Muchísimo más. Cada cosa indolente que hace el hombre, indolente por ponerle un nombre, tiene la propia pena en sí mismo, su propia pena adosada como parte de sí mismo. Si queremos saltar, por poner una cosa muy física, algo que está más allá de nuestras posibilidades físicas de saltar, nos pegamos el gran castañazo. En este castañazo es parte de nuestra indolencia, de nuestra voluntad de saltar cuando vemos que no hay, o sentimos que no hay una posibilidad real de poder alcanzarlo. Bueno, pues detrás de todo esto, de este ser un poco aventurero que crece a partir de esas indolencias, está también Shambhala. ¿Por qué? Porque es la voluntad. Los maestros nos hablan de el I am, ¿no? Yo soy, y de I am that, yo soy aquello, ¿verdad? Y ya sabéis que el yo soy, tanto puede ser la personalidad, como el alma, como el espíritu. Yo soy. Pero poco a poco vamos sintonizando con el yo soy aquello. ¿Qué quiere decir? Que si simplemente pensamos que yo soy, estamos en la personalidad. ¿Qué soy? Si somos aquello, estamos con Dios, estamos con la palabra de Dios, estamos con la inspiración de Dios. Y solo somos yo soy, estamos vete a saber qué, en aquello que siempre hemos sido. Entonces eso hemos de empezar a creérnoslo, experimentarlo y creerlo. Creerlo de verdad, porque si no continuamos en el yo soy. El Josep, l'Enric, la Carme, quien sea, es igual. Yo soy aquello, somos todos así. Somos gotas de un mar infinito, por llamarlo de alguna manera. Un mar infinito que se hace consciente de sí mismo, consciente de los demás, consciente de la creación entera. Entonces es cuando realmente nos conocemos. Entonces podemos decir, yo soy aquello. Pues sí, yo soy aquello. Si no, mientras tanto, continuamos en el huevo áurico que nos protege, nuestra limitación que nos protege, ¿verdad? Hasta cierto punto. Nos deja un pequeño resquicio para que podamos experimentar y pegarnos la torta esta, que nos servirá para poder adelantar en el futuro. El estudiante de meditación, el iniciado, ya no hace esas cosas. No. ¿Por qué? Porque la creación, el mundo, el universo, que queréis, los planteamientos que nos ofrece, vemos que cada vez están más y más y más alejados de lo que nosotros queremos. Más y más alejados. El estudiante de meditación solo quiere una cosa: seguir meditando. ¿Por qué? Porque ha descubierto lo que hay detrás de la experiencia, en los mundos físico, emocional y mental. Detrás de estos tres mundos, existen los mundos sutiles.
Los mundos que son patronímicos o patrones, como queráis decirlo, de lo que está sucediendo en lo físico, emocional y mental. Son la base de todo ello. Entonces, uno puede ir descubriendo cómo se forman las cosas, cómo el mundo se va formando a partir de la voluntad divina y cómo el mundo podría formarse en caso de que estuviéramos nosotros en la personalidad y que aquellos deseos y anhelos que nos vienen y que nosotros dejamos que fluyan, ¿verdad? Si se realizaran, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría? Sí, así. ¿Uno lo sabe siempre? No, no lo sabe siempre. Pero cada vez sabe más, conoce más todo esto. ¿Eh? Todo esto está ya en el aula de la sabiduría, no en el aula del conocimiento. Nos acordemos, en el aula de la ignorancia, en el cual están la mayoría, la gran mayoría de los seres humanos, dando vueltas encarnación tras encarnación, encarnación tras encarnación, para seguir experimentando, seguir evolucionando a partir de las bases de la creación, del mundo, de la creación de Dios y de la creación que nos hemos hecho nosotros mismos, que estamos haciendo nosotros mismos. Entonces hemos de aprender las reglas de la creación del mundo por parte divina y aprender también las experiencias, la creación que nosotros mismos hemos impulsado y ver la diferencia, ver qué diferencia hay de uno a otro, para que poco a poco nos vayamos encauzando, poquito a poquito, encauzando, digo, hacia el universo espiritual, hacia lo que es el estado puro de meditación y la correspondiente creación a partir de ahí, divina, con nosotros, a partir de nuestro centro Sahasrara, en la cima de la cabeza, enchufarnos con Shambhala y poder conocer un poquito de los designios del Creador, poder conocer un poco. Y a partir de aquí nuestra vida va a cambiar. Y vamos queriendo estar menos en este mundo, en los tres mundos, y más en los mundos superiores. Cuando ya no hay nada o casi nada que queramos experimentar, porque lo sentimos, porque tenemos este anhelo, que es lo que le sucede a prácticamente todo el mundo, entonces, solo entonces, estamos preparados para entrar en lo subjetivo. Todo esto, para entrar en lo subjetivo, no sucede hasta el final del aula del conocimiento. Primero el aula de la ignorancia, después el aula del conocimiento y luego el aula de la sabiduría. En el aula de la sabiduría empezamos a entender las cosas a partir de nosotros. Pues hemos adquirido la capacidad de meditar de verdad, no simplemente de sentarnos en la postura del loto y dejar que la mente dé vueltas, es un ejercicio previo. Es poder entrar en la musa de la meditación, es poder entrar en el centro de la flor, poder entrar en el punto neurálgico donde el aire se convierte en perfume. Eso es. Dices, este hombre, dice, es tan místico que no se lo entiende. ¿Es posible? Es posible que no se entienda en algunas cosas, pero sí se siente. Y acordémonos de lo que dijimos hace 15 días, ¿verdad? El estudiante de meditación cada vez siente más con la mente, y ama con el corazón. Ay, perdón, siempre lo digo al revés. Ama con la mente y siente con el corazón. Siente decir piensa con el corazón. Pensar con el corazón es algo que hace muchos años han dicho todos los maestros. Pero hasta que uno no practica la meditación profunda, hasta que uno no es capaz de ensamblarse con la meditación profunda, no sabe qué es pensar con el corazón, sentir con la cabeza. Entonces las cosas se hacen claras, más claras.
más claras, porque sintonizamos a través de esta manera de proceder con la mente y el corazón de Dios. Nos sintonizamos. La mente y el corazón de Dios están en Shambhala. Shambhala. Y repito, Shambhala está en el desierto del Gobi, pero también está aquí arriba. Una parte de Shambhala no toca el globo áurico nuestro, o sea, la formación de nuestro cuerpo. No toca, pero otra sí. Otra está dentro de nosotros. Entonces, cuando las dos se unen, cuando el Antahkarana se une, lo que el maestro tibetano habla de la glándula pineal y la glándula pituitaria, tienen una conexión concreta, entonces el hombre se deja fluir. Entiende que él no tiene que hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Hemos sido, durante el aula de la ignorancia y el aula del conocimiento, seres que se esforzaban para aprender, para entender, etc. Entonces, por eso vivíamos regidos por el cuarto rayo. El cuarto rayo es de la armonía a través del conflicto. Muy bien, empezamos con el conflicto y terminamos con la armonía. Eso, el conflicto quiere decir que todo lo que hacemos, o casi todo lo que hacemos, entra en conflicto, porque ponemos nuestra voluntad por medio, el ego por medio. Entonces las cosas no salen como nosotros querríamos. Poco a poco vamos entrando en la armonía, del conflicto a la armonía, y vamos entendiendo que no, que esta manera de proceder solo ha provocado en nosotros grandes males, grandes fracasos. Y entonces empezamos a comprender un poquito y a experimentar un poquito lo que es la armonía. Y al finalizar esa armonía muy humana, empezamos a entrar en la armonía del universo, en la armonía de lo que se llama la sabiduría, en la armonía del corazón y de la mente, trabajando juntos. Solo al final de ese proceso en que la armonía a través del conflicto se convierte puramente en armonía y traspasamos la barrera del cuarto rayo y entramos en el segundo, que es amor, puro amor. Entramos en la inocencia, Y eso que somos un ser que venimos de millones de años, pero entramos en la inocencia del niño. ¿Por qué? Porque después de pasar toda la vida haciendo calamidades, provocando calamidades para nosotros y para los demás, vamos entendiendo que el proceso ha hecho de nosotros un ser de buena voluntad. Ser de buena voluntad es un niño. Un niño tiene buena voluntad. Quizá no tendrá, como diríamos, técnicas para poder entender la vida, poder ejecutar la vida de manera correcta, ¿verdad? Pero el mundo, a través de la evolución, nos ha dado muchas técnicas. Ha llenado los espacios en nosotros mismos con técnicas. Esas técnicas surgen de nosotros mismos de una manera automática, cuando las necesitamos. Igual que los procesos que utiliza el cuerpo, ¿verdad? Los procesos mecánicos del corazón, del hígado, de toda la serie, los ojos, las orejas, todo eso son procesos automáticos. Procesos automáticos, ¿por qué? Porque llevan miles de años haciéndose hasta que se convierten en automáticos. Pues nosotros nos convertimos en algunas cosas también en automáticos. Automáticos porque es la razón de ser de la creación en algunos puntos. Pero nosotros estamos al mando. Nosotros quiero decir, el I am that, el yo soy aquello. Este hijo de Dios, este hijo de Shambhala, que se ha hecho a sí mismo hasta un punto y luego es acabado por Dios, porque eso es el hombre. Primero nos hacemos a nosotros mismos, ¿verdad? A través de toda esta serie de fracasos. Y al final somos hechos, acabados por Dios. Ponemos todo a la voluntad del Padre porque vemos que la creación que nosotros hemos hecho tiene muchas dificultades. Nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado cómo las técnicas del mundo que hemos aprendido en el mundo pueden llevarnos a un fracaso rotundo, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta que tienen su propio servicio, ¿verdad? Entonces guardamos la síntesis
sabemos que hemos de guardar la síntesis de todo ello dentro de nosotros, en nuestro yo más profundo, y el resto dejarnos llevar por el viento de Shambhala, por el viento de Dios, por la uniformidad de Dios, por el amor de Dios y la voluntad de Dios. Todo esto es como muy místico. Pero lo que se pretende con ello, no ya desde aquí, desde mí, sino desde Shambhala, es que los seres humanos veamos la capacidad que tenemos, que todo y así tenemos, para dar pasos adelante, pasos adelante. No enganchados en la falda de los maestros, no. En la era de Acuario, los seres humanos tenemos que ser maestros de nosotros mismos, médicos de nosotros mismos, profesores de nosotros mismos, convivir en el mundo, ¿no? Convivir, pero ser cada vez más y más y más autónomos. Esto es Acuario. Quiere decir, y eso lo hemos repetido muchas veces, que no habrá más maestros en el mundo, claro que habrá, pero sobre todo como ejemplos vivos de lo que nosotros, de los pasos que nosotros vamos, se dirigen hacia este punto. Verlo en perspectiva y en proximidad. Si puede ser en proximidad, mejor, ¿verdad? Pero no esperando que el maestro nos solucione la vida, sino yendo hacia la vida, enchufándonos con la voluntad, el amor y el conocimiento que está dentro de nosotros y continuar avanzando. Continuar avanzando. Eso es Acuario. Entonces, veremos en los próximos 2000 años como, según se nos dicen, muchos seres humanos acelerarán su progreso, acelerarán su evolución y llegarán antes de lo previsto, a las cumbres de Shambhala. Quiere decir aquí arriba. Al portal de la iniciación, si queréis. Los nombres no son la cosa. Lo que es el sentimiento de esa cosa. Eso es lo que... Por eso lo de la mente y el corazón. Porque al final la mente siente que está ahí, o siente que no está ahí. ¿Recordáis de aquello que decía Pascal, del corazón tiene razones que la razón ignora? Pues bueno, pues entramos en esta textura. Y él lo decía, según parece, sin conocimiento de esto que estamos hablando. Aunque sí intuía que las cosas tienen una verdad que no es para nuestro entendimiento, científica. Más adelante seguramente lo será. Más adelante, a medida que los seres humanos vayamos comprendiendo más y sabiendo más, seguramente será científica. Pero ahora todavía no lo es. Entonces, hemos de entrar en esas tierras que todavía no conocemos y conquistarlas. Estas tierras están aquí. Están aquí. Ese es el reto. Y conociendo hacia dónde nos lleva este reto, alcanzaremos las cimas de la conciencia humana. Las cimas actuales. Luego saldrán otras cimas, que están un poco más allá, porque cuando uno está en una cordillera, los Alpes o los Himalayas o los Andes, donde sea, uno ve las cimas que están allí mismo al lado suyo. Pero cuando sube una, ve que hay más detrás y que son más altas. Pasa que, desde su perspectiva, cuando estaba abajo no las veía. Ahora sí. Muy bien. Eso es lo que sucede siempre en la vida de los seres humanos. Y es bueno que sea así. Vemos, poco a poco, vamos viendo la perspectiva de nuestra propia cima. Y cuando llegamos a esta cima, vemos otra. Tampoco es útil perderse en las profundidades de muchas cimas cuando todavía no hemos alcanzado la primera. Es así. Bueno, y en eso estamos. A base de evolucionar en el cienagal del plano físico, emocional y mental, nos damos todas las tortas del mundo, todas.
todas, hasta que por fin, alcanzamos una llama que no es pura ilusión o puro espejismo, sino que es la llama interior, a la que nos revierten todos los maestros. Todos los maestros nos dicen, mira en tu interior. Pues por fin, cuando llegamos aquí, entonces vamos más deprisa. Vamos más deprisa porque la llama es firme, no es una llama que se mueve, como la personalidad, sino es una llama firme. Porque la llama no viene de anhelos, de, ¿cómo diría?, espejismos, ya lo he dicho antes, o simplemente de deseos, ¿verdad? O de ideas preconcebidas, sino que es una visión, de momento, una visión de la verdad. Pero esa visión, poco a poco, nos va dando la libertad, porque nos va dando a conocer qué somos y de qué estamos hechos. ¿Qué somos y qué estamos hechos? Y así, el cuarto rayo, la armonía a través del conflicto, se va ganando la armonía. Poco a poco. Ya sabéis, a los niños pequeños muchas veces no hace falta que les digas. No sirve de mucho, quiero decir, que les digas, no pases por ahí que te vas a caer. Porque se tiene que caer. No siempre, pero muchas veces se tiene que caer para experimentarlo y para saber que nunca más tiene que hacer aquello. No que nos haga caso, sino que por él mismo sepa que aquello no lo puede volver a hacer porque tendrá un resultado, si no igual, parecido. Entonces, a partir del conocimiento del fracaso, vamos adelantando, poco a poco. Y siempre la jerarquía espiritual siempre pondrá, además, alguien, cuando somos realmente sinceros en nuestra búsqueda espiritual, en nuestra búsqueda interior, siempre pondrá alguien que nos ayude a dar los pasos. Siempre. Siempre hay alguien sincero cuando somos totalmente sinceros. No simplemente una búsqueda más en la vida, ¿no? No. Cuando somos sinceros, la jerarquía pone a alguien que nos ayude. Un discípulo, incluso un aspirante avanzado, depende de las calidades nuestras, de lo que hayamos logrado hasta ese momento. Y si hemos logrado mucho, pues pondrá incluso un maestro espiritual. Como ya sabemos que esto ocurre, no son fantasías, ocurre. Pero claro, hay que caminar, hay que continuar, hay que evolucionar. Hay que pegarse tortazos si estamos todavía en esta textura. Y si no estamos en la textura de pegarnos tortazos, meditar. Y meditar en profundidad hasta que la chispa, la musa de la meditación se revele en nosotros. A partir de entonces, uno sigue directamente hacia la llama. Directamente. Y tardará más o menos, dependiendo también del empeño que se proponga. Pero el mundo de un estudiante de meditación es, en buena parte, solitario, solo, pero que va comprendiendo que la soledad a la que él está experimentando no es una soledad del alma, sino que es una soledad para que la personalidad aprenda a vivir con el alma. El alma está, desde el punto de vista de la personalidad, sola. Y es silencio y solitud. Muy sola, ¿verdad? Y el alma no quiere, la personalidad no quiere. Esto le da miedo a la soledad. Le da miedo la soledad. Y entonces, ¿qué sucede? Que la perseverancia del discípulo, el empeño del discípulo, continúa meditando, hasta alcanzar una posición ante la llama, en la que se da cuenta de que no está solo, ni mucho menos. Porque ha adquirido la fuerza suficiente como para dirigir la personalidad de los mundos físico, emocional y mental, mientras ella está en el mundo espiritual, en los mundos sutiles, regocijándose de todo. Porque
está empezando a vivir lo que se le denomina el juego de la vida. El juego de la vida, desde el punto de vista del observador silencioso, que es el espíritu. No sé si he sido demasiado místico, ya os lo he dicho antes, pero bueno, por lo visto hoy tocaba esto. Por lo visto hoy tocaba esto. Shambhala, somos hijos todos de Shambhala. No nos creamos que no lo somos. Shambhala está muy lejos, pero al mismo tiempo está muy cerca. Al mismo tiempo está muy cerca. Entonces, ¿cómo se come esto? Pues se come meditando más y más y más. Para los estudiantes de meditación. Para los que todavía no han llegado al grado, todavía están luchando con la armonía a través del conflicto, con las situaciones mentales y emocionales dentro de sí mismo, entonces es desarrollar la mente, pensar, acentuar la capacidad de pensar para poder poco a poco discernir entre lo que es y lo que no es. Y sobre todo, reunirse, juntarse con personas que saben más que él. Eso es básico. ¿Por qué? Porque no solo por aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, sino porque juntándonos con personas que sean más diestras, más hábiles, más sabias que nosotros, a partir de su magnetismo, nosotros nos elevamos. Entonces, por eso el tema de estar siempre al lado del maestro. Eso es casi imposible, pero es el mayor don que hay, poder estar al lado del maestro. ¿Por qué? Porque sin hacer nada, si uno es sin hacer nada, uno puede estar a la altura de cualquier solución, a la altura, sin hacer nada. Cuando se tiene que hacer, uno sabe discernir entre lo que es y lo que no es, por la fuerza de la presencia del maestro. Cuando estamos ya en la meditación, cuando empezamos a ser estudiantes de meditación, pues poco a poco, iremos desarrollando el plano búdico, la intuición en nosotros. Iremos adentrándonos en el plano búdico y la intuición, que es la idea de Dios sobre los mundos, el universo, sobre los mundos físico, emocional y mental, llegará a nosotros. Llegará a nosotros. Simplemente con el llamado. El llamado quiere decir el llamado que hace la personalidad al alma y el alma al Padre. El llamado. Ayúdame. ¿Ya está? Hágase en mí según tu palabra. Eso está en la Biblia. Y otras expresiones como tal. No tú, sino yo. No yo, sino tú en mí, Señor. Son palabras totalmente vacías cuando no se experimentan. Palabras totalmente vacías cuando no se experimentan. Y cuando se empiezan a manifestar, uno empieza a saber, de verdad, a saber. Antes solo nos aventuramos en saber. Nos aventuramos. Necesitamos la aventura de la vida para poder ir descubriendo a base de fracasos y pequeños éxitos de qué van las cosas. En el aula de la ignorancia, en el aula del conocimiento. Y cuando entramos en el aula de la sabiduría, esto se convierte en realidad. Realidad. Aunque no lo creamos. Si no lo creemos, peor para nosotros, porque tardaremos más. Tardaremos un poquito más de lo que podríamos haber tardado. La creencia propia, por eso se habla tanto de la fe y todo esto. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda a dar los primeros pasos, cuando todavía no tenemos ni idea de dónde nos estamos metiendo. Pero creemos que vamos hacia dónde vamos. Entonces, a partir de esa fe interna, vamos, en catalán es assolint, ¿cómo os digo? Assolint. Vamos consiguiendo. Vamos consiguiendo cosas. Consiguiendo poquito a poquito. Y con conciencia
de lo que estamos haciendo, con conciencia. Bueno, yo creo que ya es suficiente hoy, son menos ahí cuarto. Entonces, pues bueno, me alegra ver vuestras caras bien despiertas. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho de veros y bueno, pues nada, la semana que viene será otro día y la emprenderemos una vez más con Shambhala a ver qué nos dejan hacer, qué nos dejan decir y a partir de ahí empezar esta aventura de poder poner un pie, místicamente un pie en Shambhala. Bien, muchas gracias y os dejo con Jordi.